¿Cuál es una cosa interesante que se inventó por accidente? Recuerdo la fascinante historia del jabón Ivory, que en cierto modo nació de un accidente. Durante la producción de una de sus tandas, alguien olvidó apagar la batidora antes de irse a almorzar. Esa prolongada agitación hizo que se incorporaran más burbujas de aire a la mezcla, lo que resultó en que, al presionar o verterla en barras, el jabón adquiriera la sorprendente capacidad de flotar. Cuando finalmente llegó al mercado, los clientes se volvieron locos por este innovador jabón flotante. En aquella época, muchos estadounidenses aún disfrutaban de baños al aire libre, y estaban encantados de tener un jabón que, incluso cuando se les caía al agua, no se perdía. Así, un pequeño descuido se transformó en un gran éxito. Una de las invenciones más fascinantes que surgieron por accidente es el radar. Recuerdo que un científico se dio cuenta de un eco inusual cuando los aviones pasaban frente a su receptor. Aquella simple observación cambió el rumbo de la tecnología en la aviación. Luego están las microondas, un invento que también tiene su historia curiosa. Imaginen a una persona un tanto peculiar que sin querer tuvo algo en su bolsillo mientras se encontraba frente a un transmisor de microondas. Fue en ese momento que descubrió que podía cocinar comida utilizando ese transmisor. ¿Quién diría que una situación tan cotidiana resultaría en un avance culinario? Y hablando de descubrimientos, aquí quiero compartir algo que siempre me ha parecido intrigante. Un grupo de científicos de Bell Labs enfrentó un reto con su receptor de microondas. Cada vez que apuntaban hacia el cielo, encontraban una extraña radiación de fondo en cualquier lugar. Esto realmente complicaba sus experimentos. Luego se dieron cuenta de que estaban detectando el eco de la energía residual del Big Bang, un giro del destino que revela cómo a veces lo que parece un obstáculo puede llevar a descubrimientos asombrosos. Siempre he encontrado fascinantes las lámparas de luz esmeriladas. Tienen la habilidad de dispersar la luz de manera más eficaz que una bombilla de cristal lisa. Sin embargo, hay un inconveniente. Si el esmerilado se realiza en la parte exterior, se vuelve difícil de limpiar porque el polvo tiende a acumularse, y además son bastante frágiles. Hubo un caso en el que le asignaron a un hombre la tarea de crear bombillas esmeriladas en el interior, con la idea de que fueran resistentes. Con gran dedicación, realizó numerosos experimentos, uno de los cuales consistía en grabar el interior de la bombilla utilizando ácido. Era un proceso meticuloso y como parte de su técnica, solía hacer un segundo grabado con un ácido más débil, que prácticamente eliminaba el grabado anterior, lo que le permitía reutilizar sus muestras. Sin embargo, un día, mientras estaba concentrado en realizar ese segundo grabado, recibió una llamada telefónica y en un descuido, dejó caer la bombilla al suelo. Para su sorpresa, en lugar de romperse, rebotó. Fue en ese momento que se dio cuenta de que ese breve segundo grabado era la clave para evitar la fragilidad de las bombillas. Así, por accidente, logró dar con una solución innovadora. Una de las invenciones más fascinantes que surgieron por casualidad es, sin duda, el horno microondas. La historia comienza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un técnico de laboratorio que se encargaba de la medición de equipos de radar se pasó por un pequeño refrigerio. En su bolsillo llevaba una barra de chocolate, que resultó derretirse de una manera sorprendente. Lo curioso es que, al tener un registro meticuloso de sus actividades, decidió tomar otra barra de chocolate, la sujetó con una vara de medir y continuó su ronda, observando cómo se derretía nuevamente. Esa curiosidad lo llevó a explorar más allá de lo que podía ver, y gracias a su mezcla de ciencia e ingeniería, finalmente se materializó el horno microondas tal como lo conocemos hoy. Recuerdo haber leído sobre el fascinante hallazgo del teflón, que fue obra de Roy Plunkett. Él y su asistente, Jack Rebock, estaban inmersos en la investigación de un refrigerante alternativo, y en ese proceso, llegaron a crear el tetrafluoroetileno o TFE. Después de producir alrededor de 100 libras de este compuesto, se vieron ante el reto de encontrar la manera de almacenarlo. Optaron por colocar el TFE en pequeños cilindros y lo congelaron. Sin embargo, al revisarlo más tarde, se encontraron con que los cilindros parecían vacíos, a pesar de que tenían el peso suficiente como para pensar que aún estaban llenos. Entonces, decidieron cortar uno de ellos y fue ahí cuando revelaron su sorprendente descubrimiento. El TFE se había polimerizado y se había transformado en un polvo blanco y ceroso, que resulta ser la famosa resina de politetrafluoroetileno,
o PTFE, un verdadero giro del destino que cambió la forma en que cocinamos. Una vez, estaba leyendo acerca del Scotch Guard y su fascinante origen. Todo comenzó en el laboratorio de un químico de 3M, quien siempre se aseguraba de llevar un registro meticuloso de todas sus mezclas. Un día, mientras trabajaba, ocurrió un pequeño accidente. Derramó una de sus fórmulas sobre sus zapatos. Pasaron unas semanas y el químico notó algo peculiar. Las áreas de sus zapatos donde había caído la mezcla se mantenían sorprendentemente limpias. Intrigado, decidió revisar sus notas y se dio cuenta de que también había tenido un derrame similar en su ropa. Movido por la curiosidad, decidió reproducir el mismo lote de la fórmula y lo probó nuevamente. Para su asombro, descubrió que había creado un líquido hidrofóbico, lo que en términos simples significaba que podía repeler tanto líquidos como suciedad. Así fue como 3M dio la bienvenida a un nuevo producto, mientras que nuestro amigo, el químico, terminó recibiendo un modesto bono de $100 por su inesperado hallazgo. Una de las invenciones más interesantes por accidente son los tintes de anilina. La historia comienza con un químico que tenía la intención de sintetizar la quinina para encontrar un tratamiento para la malaria. Sin embargo, en lugar de eso, se encontró con un sorprendente compuesto de un púrpura brillante. Antes de este hallazgo, el único tinte púrpura realmente vibrante que existía era el púrpura tirio, un tinte que se obtenía de las glándulas mucosas de un tipo de caracol marino que habita en el Mediterráneo. Este proceso era extremadamente laborioso y su costo era prácticamente exorbitante. Con el tiempo, a medida que los químicos ajustaron la fórmula original de los tintes de anilina, lograron crear prácticamente cualquier color que se pudiera imaginar. Recuerdo que se dice que durante la investigación para el desarrollo del radar, uno de los científicos se dio cuenta de algo curioso. Las chocolatinas que guardaba en su bolsillo se derretían, pero solo mientras estaba en el trabajo. El responsable de este fenómeno era la radiación microonda. Al poner cualquier objeto que contenga agua en un campo microonda específico, se calentaba sin afectar el entorno en absoluto. Es fascinante pensar en cómo surgió una forma tan innovadora de cocinar. De hecho, por eso los primeros hornos de microondas fueron nombrados Radarange. La penicilina es realmente fascinante. Lo inventó un científico. Creo que su nombre era Fleming. La historia dice que se tomó unas vacaciones de un par de semanas, y al volver, encontró sus platos de Petri, llenos de restos de comida que había dejado sin limpiar. Al observarlos, notó algo sorprendente. En las áreas donde había moho no crecía ninguna bacteria. A partir de ese hallazgo accidental, desarrolló lo que se convertiría en el primer antibiótico. Un descubrimiento que ha salvado millones de vidas y que, curiosamente, sigue siendo utilizado en la actualidad. Cuando me encuentro pensando en inventos inesperados, no puedo evitar recordar que los copos de maíz, ese desayuno tan popular, fueron el resultado de un accidente afortunado. Fue el Dr. John Kellogg quien los puso en el mapa. Él fundó un lugar llamado Battle Creek Sanitarium, un instituto de salud, donde realmente creía en la importancia de evacuar el intestino con frecuencia. Para sus pacientes, desarrolló un cereal caliente, algo así como una gachas. Pero aquí es donde la historia toma un giro. Su hermano Will Kellogg dejó olvidado este cereal durante toda una noche. Al día siguiente, al prensarlo, dieron vida a los primeros copos. Con el tiempo, Will experimentó con la receta y finalmente decidió que el maíz era una opción más adecuada. Así, de un simple error, nacieron los copos de maíz como los conocemos hoy. Si tienes un momento, te recomendaría profundizar en la vida de John y Will Kellogg. Es realmente una historia fascinante. Hablemos del bourbon, un descubrimiento fascinante. El líquido que se introduce en los barriles se conoce como White Dog, y es un destilado de grano de alta graduación, principalmente elaborado con maíz. Recuerdo que, en tiempos pasados, el proceso de envío de licores implicaba colocar el alcohol en barriles. Para asegurar que estos barriles fueran más estériles, el interior se quemaba antes de verter el White Dog en ellos. Sin embargo, lo realmente interesante ocurrió durante el transporte. Cuando los barriles llegaban a su destino, la gente se dio cuenta de que el líquido había cambiado de color, y lo que es aún más asombroso, había adquirido un sabor considerablemente mejor. Así es como se creó el bourbon. Quiero compartir una historia interesante sobre uno de los inventos más fascinantes, el vidrio de seguridad laminado.
el que se utiliza en los parabrisas de los automóviles. Resulta que una empresa francesa estaba experimentando con la idea de combinar un material gomoso con el vidrio. Todo parecía marchar bien, hasta que un día, un químico accidentalmente derribó un frasco que contenía la mezcla. Lo curioso fue que, tras caer, el vidrio se rompió pero mantuvo su forma. En lugar de convertirse en 1000 fragmentos afilados, se quedó cohesionado. Este accidente inspiró al químico a reflexionar sobre la seguridad en los automóviles, específicamente en torno a los accidentes en los que los parabrisas se fragmentaban en peligrosos trozos. Así que, impulsado por esta inquietud, decidió fundar su propia empresa dedicada a la fabricación de vidrio de seguridad. De un simple error, surgió una innovación que ha marcado la seguridad en la conducción. Hablemos del teflón, un descubrimiento fascinante que surgió de una investigación sobre fórmulas de refrigerantes. Es increíble cómo a veces los errores pueden conducir a hallazgos importantes. El Dr. Roy J. Plunkett se encontraba intensamente enfocado en su trabajo con gases relacionados con refrigerantes. Un día, tras revisar una muestra congelada y comprimida de tetrafluoroetileno, él y su equipo se toparon con algo completamente inesperado. La muestra había polimerizado por sí sola, convirtiéndose en un sólido blanco y ceroso, conocido como politetrafluoroetileno, o PTFE. Lo admirable del Dr. Plunkett fue su curiosidad y perseverancia. En lugar de descartar el resultado como un fracaso, decidió explorar las propiedades del nuevo material. Esa actitud marca la diferencia entre un investigador común y uno excepcional. Cuando se enfrentan a lo inesperado, ellos no se desaniman. Buscan cómo hacer de esa situación una oportunidad. El PTFE resultó ser asombrosamente inerte frente a casi todos los químicos, y se considera el material más resbaladizo que existe. Esto lo convierte en una de las tecnologías más valiosas y versátiles nunca antes inventadas. Me resulta fascinante pensar en cómo un simple error puede dar lugar a un hito en la ciencia. La historia de los cornflakes es fascinante. Todo comenzó cuando alguien se distrajo y se olvidó de guardar el cereal que estaba preparando en el sanatorio del Dr. Kellogg. Como resultado, su hermano decidió aprovechar la situación y estiró ese lote, creando una versión más delgada de su ya conocido cereal. Sin embargo, hay un giro interesante. La receta original fue usurpada por un ex empleado llamado C.W. Post. Él se apoderó de esa receta y gracias a ello, creó lo que muchos consideran el primer cereal para el desayuno comercial, los Grapnuts. Además, me he dado cuenta de que muchos alimentos se han inventado por pura casualidad. Recientemente, vi la serie La comida que construyó América, en Hulu, donde exploraron varios de estos casos sorprendentes. Es sorprendente cómo la historia de la comida está llena de estos momentos fortuitos. Una vez escuché que los hornos de microondas nacieron por un curioso accidente. Un científico, mientras trabajaba con un magnetrón, se dio cuenta de que la radiación de este dispositivo había derretido su barra de chocolate. Me hizo pensar, ¿no es fascinante cómo algo así puede llevar a una invención tan común hoy en día? Sin embargo, también me pregunto si hay riesgos para la salud asociados a su uso que quizás todavía no comprendemos del todo. Es curioso pensar que casi todos los edulcorantes artificiales que conocemos hoy en día fueron el resultado de accidentes bastante inesperados en un laboratorio. En particular, recuerdo la historia de la sucralosa. Todo comenzó cuando un hombre por descuido manipuló un frasco sin guantes y sin lavarse las manos, se lamió los dedos para pasar la página de su cuaderno. Fue entonces cuando se percató de su sorprendente dulzura. En circunstancias normales, esa acción podría considerarse de lo más imprudente.